¿Cuál es exactamente el tema de nuestro nuevo ciclo? Leí un tweet y el tweet era específicamente: en mi familia se tuvieron que llevar a mi abuelito de la casa a la funeraria en un taxi porque no había dinero para pagar la carroza y lo hicieron pasar como dormido en el taxi. Y ese es un mito fundacional de mi familia. Entonces, ese tweet me trajo a la memoria esta película de mexicana, que comentaremos adelante. Y entonces a partir de ahí fue que se me ocurrió un poco la idea de hacer este ciclo en donde el objetivo fuera el llevar o el transportar cosas de un lugar a otro o personas en situaciones no convencionales. En general, ¿qué les pareció, Fe? Pues de buena fe les digo que al final, cuando hice la recapitulación de las tres películas en mi cabecita, creo que esta primera fe terminó por ceñirse más al tema, ¿no? En este caso, la peregrinación y la carga que ella lleva es una carga no física, sino más bien emocional y es muy pesada, ¿no? Y está todo el tiempo y está constante, ¿no? ¿Qué me pareció? Me pareció que es uno de esos. No, sí me pareció un tesoro maravilloso ahí, ¿eh? En actuaciones, en escenarios, en la manera en la que se estaba situada la película. Me encantó más de lo que recordaba que me gustaban. Es que hay muchas maneras de cortar esas historias, ¿no? Como desde perspectiva moral, desde perspectiva del tiempo en el que fue creada, y etcétera, etcétera. Fue la que más me hizo sentir como aquí hubo chanchullo, señora, a usted le gustó todo lo que pasó. Perdón, no puede negármelo. La vi sonreír al final. No sé, yo me puse a pensar mucho en la representación de este acto en el cine porque inmediatamente me vino a la cabeza Irreversible. Y como en Irreversible la violación de esta diosa llamada Mónica Bellucci es como todo un choque para todo el mundo y es como, y aquí está representado de una manera, no sé, de una manera como tipo Como burlona de que a mí Chabelo, no ¿no? me, ajá, que a mí no me termina de cuajar, no sé, a mí se me hizo muy chocante, o sea, es como, Sí, está como de catafixia, de sí, muebles ¿qué está troncosos. pasando aquí? O sea, luego, como que no estaba Ujú. muy convencido de qué están haciendo, y ¿Y de qué repente ya estaba sucediendo? cuando sale el cieguito y ya es como, a ver, o sea, ok, entonces lo estamos tomando a burla, ¿no? No sé, tengo mucho conflicto yo con esa escena. Yo tengo una pregunta antes. ¿Cómo es que llegaste a esta película? Sí recuerdo particularmente haber visto estas series de películas cuando yo era niño, muy probablemente en Canal 9. Si eso te refieres, ¿cómo fue mi primer Ajá, acercamiento a sí, esa sí, o película? sea, ¿cómo es Sí, que las recuerdo en televisión abierta, horario nocturno. ya? Pero la película completa. Y recuerdo también en alguna ocasión haberla visto anunciada ya en Canal 22, ¿no? No, no sé si puedo decir que me gustó la película en general y esta de Fe, o sea, tiene cosas muy, muy, muy curiosas, incluso algunas cosas rescatables. Me llama la atención esta, o sea, cómo el cine mexicano en los setentas, creo que es del 70 y algo la película, ¿no? Algo así. 33, 74 creo. era. Están usando esta estructura que usaban en las películas europeas de los 60, ¿no? De que había 3 episodios con 3 temas distintos que tenían que tener un eje temático en común, ¿no? Me recordó mucho esta película con Sofía Loren y Marcello Mastroianni, la de Ayer, Hoy y Mañana, que son justamente 3 episodios, el de ayer, el de hoy y el de mañana, que aparentemente no tienen nada que ver y que ya después se hizo moda, especialmente entre los italianos. Así, ¿no? Y sí veo que están, o sea, que Jorge Fons ahí, que Luis Alcoriza, ¿no? Que ya traía la escuela de Buñuel y bla, bla, y que hacía también ahí los guiones con Buñuel y que fue el co-guionista de Los Olvidados y bla, 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 bla. Quisieron meter estas otras tendencias en el cine mexicano que hasta donde yo sé, antes no sé qué tanto trend, ¿no? Así que qué tan influencer era Europa con sus películas en el cine mexicano de los 70. Estamos hablando que en los 70, 60, 70, lo único que podía ser peor que una película mexicana era una película española. O sea, me gustó ver que yo esta película no, ni por aquí, o sea, jamás había oído de esta película y ahorita que la vi, sí me sorprendió positivamente el hecho de que hubiera esta propuesta, ¿no? Digamos, en esos años. Ya cómo se llevó a cabo, creo que había ideas buenas, pero creo que me siguen sonando cosas como un poco mal, ¿no?
Y una vez creo que con Alberto comentábamos un asunto, no de la película, sino creo que era un libro de los albañiles, creo, de Leñero, Vicente Leñero, que habla así de las clases bajas, ¿no? Y todo esto. Y de que obviamente la gente de las clases bajas se llama eulogio y filogonio. Y entonces, ajá, sí. Y aquí todos son así, ¿no? Y digo, o sea, viéndolo en el tiempo, pues, ¿qué puedes decir? ¿No? O sea, pues era la regla, era la norma, pero bueno, fue algo así como que me llamó, no sé si, sí, pues sí, un poco ya como tratándolo con la visión de ahorita, me saltó, no también. Me gustó la crítica que hace a las familias mexicanas y a todo este asunto que era más bien lo contrario, la gran familia mexicana con la abuelita, los abuelitos y los papás que viven del amor y el catolicismo de la Virgen de Guadalupe y por eso crían a sus hijos. Y ahí no empieza a sacar toda esa crítica, ¿no? A, digamos, tratar de retratar relaciones familiares que según el guión son más cercanas a la realidad. Pero siento que también padece un poco de México y su telenovelismo muy, muy marcado todavía en los 70s que venía heredado de los 40s de Pedro Infante, las así super melodramas de Pepe el Toro y que lloren, se desgarran, ¿no? Y los pobres son muy, muy, muy pobres y los ricos son muy, muy, muy ricos. Y si bien cambia el tono en el que se ven las relaciones de la familia, ¿no? No es como que los pobres todos sean buenos, obviamente no, en esta película. Y creo que pudo haber sido una muy, muy buena película si hubieran quitado justamente esta intensidad telenovelesca que está en los 3 episodios, de que todo es un drama sin fin, ¿no? O sea, y no solo su vida, sino los mismos personajes, sus caracteres son una intensidad en la que viven así un drama y una mortificación y una angustia que no se pueden quitar, ¿no? ¿Por qué la gente va a bailar a Chalma? Por lo que entendí, si no bailan en Chalma no se les cumple el milagro. Y si todavía esto sucede de que se flagelan en Chalma. No, yo sabía, bueno, lo que yo sabía sobre el asunto de Chalma es que ibas a pagar mandas allí. Era como hacer promesas a la Basílica de Guadalupe, solo que acá era Al Santo Señor de Chalma. Okay. Entonces, las promesas se las impone el creyente tan graves como él crea que sea necesario para expurgar sus culpas, sus pecados. Entonces tiene esta práctica de expiación que está movida por cierta interpretación de lo que es la fe y de las negociaciones a las que puede llegar uno con la divinidad, ¿no? Es decir, lo que sabía sobre Chalma es este asunto, ¿no? De uno se va en comunidad con otras varias personas y en su momento era más complicado por la cuestión, ¿no? De cómo estaba geográficamente y la situación de los 70s, de los traslados y demás. Y me imagino, yo nunca he ido, pues, o nunca fui cuando pude haber ido en mis etapas de la formación básica que tuve, que era católica, pero sí sabía que la gente iba a hacer estas promesas y a cumplir estas promesas y bailar, pues no sé, exactamente el asunto de con bailar, ¿por qué tenía que ser bailar y no otra cosa? Esa sí te la debo, pero básicamente el contexto es ese. Pero sí es famoso, ¿no? O sea, que te dicen, ya vas a ir a bailar a Chalma. Es más, hay una negativa mexicana que es ni bailar ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? Y ahorita que le doy la googleada dice Chalma, tal, está en Maninalco, en el Estado de México, y literalmente dice, es el segundo sitio de peregrinación más importante de México, tomando en cuenta que el primero seguramente es la Basílica de Guadalupe. Ya hablar del segundo sitio de peregrinación más importante de México, sí nos habla de un lugar trascendente para la cultura católica mexicana, muy trascendente, ¿no? O sea, se me hizo más interesante desde el lado como antropológico, pero igual dije, no sé, no sé si todo es, no sé si todo es como fidedigno, ¿no? Si y de hecho, realmente todas las partes que se ven del ritual pero son justo como, así, sí se hace así. creo que esa es una parte de la intención de ese corto, ¿no? Porque hay escenas que son evidentemente cámara en mano y grabando sobre como la los verdadera creyentes. peregrinación. No todos eran actores. Ajá. Sí tuve un conflicto con este asunto de este personaje que nunca te explican por qué la gente cree que es un difunto, el ciego que acaba, es el último que viola a la señora. No, pero hay como una leyenda ahí entre los que van a Chalma que de hecho la cuentan, ¿no? Que le dice como se te puede aparecer alguien o se te puede pegar a alguien en la peregrinación y en realidad no sabes si es el alma de un Es un difunto o si es muerto. una persona real. Ah, ya. Sí, Sí, fue pero lo sí que es como, en general en las peregrinaciones se supone que puede sucederte eso. me gustó mucho ver a Beto el boticario de enfermo y lisiado, tullido en la cama. Más allá de justo cuestiones antropológicas y de ver a ciertas personalidades de la tele, ¿no? Que uno conoce de infancia o de las repeticiones de los programas viejos. Siento que incluso a veces hasta como que se mete el pie, ¿no? En este sentido de que el milagro sí se cumple. Es que, según O sea, yo... ¿Se mete el pie ella como el personaje o se mete el pie la No, se mete película? el pie la O... historia, o sea, Ok. el guión.
sea, en el sentido de que sí está concebida como una crítica, sí es como, así es, mira los pinches peregrinos, culeros que Yo, violan, que andan pidiendo que se muera el marido, bla, bla, pero el marido la golpea y así la chingada. Y sí es un poco una crítica, no sé si a la religión, o sea, creo que a ver, no espera. llegaron hasta ese punto. No. Yo sí creo que justamente el hecho de que el marido se cure, en teoría o parcialmente, es justamente un acto que más que enfocarse a una realidad científica, es creado a partir de un acto de fe. Lo que quiero decir con esto, no estoy diciendo que se haya acordado solo porque la señora se fue a bailar a Chalma y tiene que atravesar estas vicisitudes, ¿no? Es como parte del peregrinaje y del camino, y mientras más amplio sea su sufrimiento, lo ofrecido al dios o al señor de Chalma en este caso, mayor será su recompensa. Así de grande fue su sufrimiento, así Sí, de grande no, fue su es recompensa. como Espera, o sea, luego, el hecho de que haya sido violada también contribuye a que, sí, justo, porque acuérdate que también hay una necesidad sexual pungente de ella en el inicio de la película. Y de alguna manera esa necesidad pungente también es satisfecha, no de la mejor manera, ni de una respuesta bien. Es una visión de los setentas, ¿no? Y entonces es incluso, me parece que sí le pega más bien a la sátira el hecho de que el güey se cure. No es que no se atreva a pegarle, más bien es que lo hace de una manera, termina por ser satírico. Y estoy convencido de esa sátira con la sonrisita que se avienta la señora al final como diciendo, sí me lo vuelvo a chingar el viajecito, porque la señora se divirtió dentro de todo. Se echó unos pegues, se salió de su entorno familiar que la agobiaba, conoció otra banda con quien cotorrear, tuvo sexo, tal vez no el sexo que quería, ni la manera en la que quería tener sexo, pero al final también siento que de su parte entiendo que es una película de los 70. En este supuesto forcejeo a la no violación, ese no es no, no es tan no en esa película, ¿no? Es como, no, pero rápido. Y sí me da esa sensación que sí hay esa intencionalidad. Y al que sí no quiere que se la coja es el ciego. El ciego ese sí dice, no, tú sí no me cojas. sí, pero tú sí no, ¿no? De hecho sí se especifica, tú sí no, o sea, los demás Ujú, pues como sí, quiera, es pero tú sí cierto. no. Entonces, y yo sí creo que la señora va y cotorrea, ¿eh? No la pasa mal. Pues mira, Dentro de todo, Yo no yo ¿no? de sé si verdad fue no lo había cotorrear, visto o sea, así. A mí Hay no me había un, pasado por la cabeza, pero pues como dicen, yo sí la estaba viendo como más de, estamos en el siglo XXI y obviamente sería como más inaudito, ¿no? Pero sí, no, no lo había pensado así. regrésate a los cuentos de Juan Rulfo, Anacleto Morones. Hay un cuento donde básicamente es el mismo, o un tratamiento muy semejante. Anacleto Morones era un santo niño, entonces tenía su grupo de mujeres y más o menos el grupo de mujeres iba con claridad de que tenía que servirlo, y servirlo era de todas las maneras posibles, como puedes tratar a alguien a quien elevas como tu autoridad espiritual y moral, ¿no? Entonces, hay una parte del cuento, ahorita ya lo tengo muy vago, pero, o sea, está justo del lado de esa tradición que plantea Rulfo, ¿no? Que ese cuento tiene esos elementos que son grotescos, pero son muy chistosos, son muy risibles, porque justo por ahí me acuerdo de una frase que era, el niño Anacleto sí sabe tocar a las mujeres, sí sabe tratarla bien a uno, una cosa por ahí así, y se estaba refiriendo evidentemente a un acto sexual, y era como parte de, bueno, pues estás aquí en el grupo de mujeres, tienes que participar de esto y bueno, y te va a gustar, ¿no? O sea, tiene toda esa otra carga, entre grotesco, entre sarcasmo, entre que es humor. Y yo creo también que por lo menos la conclusión del relato de Fe tiene esa ambivalencia, porque yo lo que recuerdo de la primera parte de cuando ella sale de su contexto social, en donde es como la santa mujer que nunca ha visto más allá de su fe, y después empieza a tener contacto con más personas, incluso se hace de una amiga con la que está intercambiando, ¿no?, sus experiencias maritales, la compadece y demás, y los demás empiezan a moldear un poco más o ampliar su horizonte de expectativas. Entonces pues va creciendo junto con todo lo que le va pasando, es decir, el primer encuentro sexual, que es pues más inesperado porque se va anunciando con la actitud de los fulanos, pero no es sino hasta que se concreta que comienza, ¿no?, el cambio de ella, porque de hecho creo que uno de los primeros reproches es de parte de una de las señoras que está ahí a un lado, ¿no?, en el campamento, de mira, y la santa está cogiendo, y decía que no quería, ¿no? Entonces empieza la sucesión de todos Sí, los que están allí. la amiga que se le pega, ¿no? Es la que Es dice, que creo que son dos, porque hay No, una creo que que es es, más ajá, chida, hay una que es sí, más ah, chida ok. con ella. hay una que la ayuda y una que es esposa de otro señor que también van a Chalma a bailar. Pero hay una que aparece mucho más, que es la que la ayuda, y la que dices es la otra señora que también está medio piratona, ¿no?
Y justo creo que el énfasis en esa parte es ver lo conflictivo que puede llegar a ser, ¿no? Porque al final uno sospecha que la actividad sexual que tiene esta mujer con su marido no es ni tan atrevida ni tan satisfactoria, y además como ya tiene su problemita de movilidad, pues seguramente no hay ninguna Son actividad, ¿no? problemas. Como no sea algo muy limitado. Entonces, justo creo que el Ya. acierto pues de la historia es eso, que muestre ese conflicto. Y lo otro que decía Manuel me recordó más y te iba a decir, es que estas películas mexicanas que tratan justo de esta manera estos tópicos de la tradición mexicana familiar son gustos adquiridos. Tienes que, de alguna manera tienes que hallarle gusto al dramón de los 40 y de los 50 para que esto no sea Y es tan que yo nunca chocante. le hallé gusto a eso. Justo creo que eso O sea, puede ser. si hay un tipo de cine que de plano así no puedo sentarme a ver hasta terminar una película, o sea, a menos que sea en realidad una tarea como la de este H Club, no puedo. O sea, no puedo con ese melodrama de chachita, no puedo con el melodrama de la chorreada, no puedo con el melodrama así ahí sí, y creo que es una cosa que ya chaireó bastante, pero creo que ahí sí es la pobreza romantizada, ¿no? O sea, el pobre que siempre es pobre y bueno y noble y la chingada. Y aquí no, o sea, los pobres pues también son cabrones y son hijos de la chingada, bla, 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 ¿no? O sea, son personas, son seres humanos, no porque seas rico o pobre vas a ser necesariamente buena o mala persona. Sí había notado la ambigüedad en este asunto sexual de que si le gustó o no le gustó a la señora el hecho de tener estos encuentros sexuales aparentemente forzados con estos personajes, pero ahí de todas maneras permanece otro conflicto, ¿no? Porque sí, ok, te insinúan, ¿no? Que pues que el esposo está tullido, ¿no? Que su vida sexual aparentemente no es nada satisfactoria, ¿no? Que hay ahí unos clientes que aparte de que le coquetean y se le insinúan, no le pagan, ¿no? O sea, no le quieren pagar aparte, no sé, lo que el rastrillo, lo que le van a comprar ahí en la tienda, pero justo esa insatisfacción sexual de esta señora no es retratada, no es insinuada de otra manera más que a partir de su marido y la violación, y ya no, y de que si le gustó no la violó. Entonces yo digo, bueno, o sea, sí entiendo, ¿no? Y tal vez entiendo la También, no, ambigüedad, ¿no? Que creo que daba la no, historia, hay otro pero momento en el no que sé, se me hizo muy fácil, se me hizo así como de, pues así, camino fácil, no se me hizo como que se le pusiera a pensar así de, no, pues mira, la ñora, ¿no? Anda ahí como con ganas, ¿no? Y pues sí, con justa razón, bla, 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 y luego se va a echar, me sucede esto, bueno, hay un seguimiento, pero así como que, pues ahora aflójamela, ¿no? Y pues aparte no te pago rastrillo a 3 pesos. O sea, y ya acto seguido, violación, y ya así como creo, uno se queda así con esa ambigüedad, pero también con esa ambigüedad como de sí o no. O sea, en realidad fue deseo de ella o la otra señora que le decía, ay, mira la santa que acabó hasta cogiendo, ¿no? Dices, pues sí, pero pues estás viendo cómo es esta doña, ¿no? Igual nada más se lo está diciendo de coto y la otra no quiere. Entonces el personaje en cuanto a sus asuntos sexuales, si es que está esa mirada, pues no me pareció que tomara un camino un poco, yo sé que tenían poco tiempo, son 3 historias, ¿no? O sea, no iban a ser 3 horas de película, pero podían hacerlo, no sé, en una escenita así chiquita. yo en este momento noto en este grupo que está muy focalizado todo lo que se ha hablado sobre fe a partir del acto sexual de la señora, como si solo hubiera pasado eso. No sé, creo que pasan otras muchas Pues cosas es que en estábamos la... hablando de eso. No Creo que a mí sé, sí me siento pasa, que creo que es lo que más me brinca, pero, el pero sí. sexo. No, o sea, ¿Qué otras cosas notas tú? Porque nosotros no estamos notando, yo por lo menos. No, pienso que también al mismo tiempo en la película se habla también mucho de la manera ultracatólica y sobre todo, bueno, cristiana más bien, de acceder únicamente a Dios a través del dolor como consecuencia de seguir pagando infinitamente como tendremos que hacer los quienes somos o fueron cristianos o católicos. Únicamente es a través del dolor en el que tú puedes conectar con Dios según esta tradición. Y si ya no atraviesa el dolor, pues o sea, si su manda, eso me parece, ese conflicto me parece muy interesante, ¿no? Si su manda se atraviesa, es decir, si su peregrinaje fuera un peregrinaje sin dolor, no causaría efectos. Pues no, Ese hecho y ese hilo que sí me parece que se va marcando desde el inicio, cuando le sugieren que lo haga descalza, cuando se flagela, el dolor emocional y físico de atravesar la violación, el llegar hasta el lugar sin probar alimento, como también trata de hacerlo desde un inicio, sí me parece también importante. El que sí está muy marcado, o sea, sí entiendo que la parte de la violación es muy importante, pero creo que también va marcando otros patrones de conducta del peregrinaje o de conducta de acercamiento
Que al final cuando peregrinas lo que tratas de hacer es acercarte a Dios, de cómo se acostumbraba, cómo se acostumbran este tipo de personas a acercar a Dios, a través de qué elementos, ¿no? Las razones pues siempre son las mismas, siempre son necesidades, ¿no? Difícilmente como cristianos se Como acercan a Dios. católicos. No, creo Bueno, que acá el ay, asunto perdón, es, no, es que, no, es que creo que sí podría ser necesario hacer la separación, la bueno, Es separación que porque sí, el justo la idea bueno, protestantismo sí, no está tan clavado con eso. la de los sí, católicos tienes sufren para razón, poder expiar pecados, es parte pues de la pues sí, ¿no? del catecismo. Sí, Entonces, la visión católica exige sufrimiento porque eso supone cierta recompensa en la vida ultraterrena que no tiene el protestantismo. Si fuera el sí, protestantismo sería más bien trabajar. Acá tienes de hecho razón. es esta vacación, bueno, Sí, de hecho, y justamente acotando lo que dices tú, es tan católico que ni siquiera van a conectarse con Dios, van a un santuario de una imagen de Dios, ¿no? Bueno, de Cristo como hijo de de un Dios. intermediario, Sí, 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 es porque no vas, una sí, educación. ha sido más católico, ¿no? Sí, ahí creo que justo, o sea, si quisiéramos sacar el foco de la actividad sexual del personaje femenino y sacarlo como estás haciendo tú, tendríamos entonces que contrarrestar con la visión protestante de lo que es la experiencia con lo divino, porque justo entonces ni siquiera sería necesaria la peregrinación, porque uno tiene acceso directo con Dios, es decir, Ujú. en esta introspección y no hay necesidad de buscar intermediarios, o por lo menos es lo poco que yo sé sobre el protestantismo, a lo mejor Ujú, alguien sí, que hay línea tenga, directa, no hay centralitas que te lo pasen. Tú le marcas directo al jefe, oye, ¿qué onda? Me está pasando esto. Ya, platican. El sabor que me deja al final es justo el interés antropológico, ¿sabes? Como justo desde que te están diciendo, pues se llama filologio y se llama no sé qué, que ya empiezas a ver como que todos los pobres, o por ser pobres, ¿no? Tienen nombres raros y luego te pasan todo este asunto de dolor que sí está muy interesante y sí es cierto todo lo que dijeron, pero siento que lo están viendo desde tan afuera y desde un punto tan crítico que es mira, esta pobre gente, ¿qué es lo que hace? Está bien curiosa. Y son los demás, ¿no? Capítulos siguen esa misma visión, ¿no? Esa misma perspectiva de el morbo que genera en la segunda, ¿no? Del vato que obviamente porque la mamá le pide dinero y ahí se flagela y le da el efectón y el otro que es el codicioso, que es el jefe y que nada más es chapa de oro ahí de 50 pesos y bla, bla. Y luego al final de la burocracia mexicana, y que ahí los pobres se pelean y se matan, ¿no? Por una viejita que les avienta ahí las monedas hacia los niños. A ver, no, peléense las perros. Y justo esa visión es lo que me perturba un poco. Especialmente en esta, las otras creo que pues como que sí quedaba ahí más o menos la crítica, pero justo que te ponga a pensar, ¿no? Sobre, digamos, con una visión más o menos neutra o sin prejuicios, de cómo estas personas van y creen y a partir del sufrimiento creen que esta fe se acrecenta, ¿no? Y que si no hay sufrimiento no hay eficacia en su fe. Eso es un asunto muy, muy interesante, ¿no? Y la película creo que lo trata bastante bien. Pero la manera en la que te la están contando, ay, mira estos católicos salvajes, ¿no? Que todavía viven en la barbarie, flagelándose, ¿no? Eso es lo que a mí me está haciendo mucho ruido. Que sí, al final acaba siendo filologio y su esposa, justo como los conejillos de Indias, los ejemplos de que ve este país, cómo está de mal, de ignorante, que se flagela y así. Entonces sí creo que está regañona, ¿no? La película está regañona. Y sí, o sea, obviamente hay muchas cosas que nosotros mismos, ¿no? Lo vemos y decimos, la gente está bien pendeja, ¿no? Pero que te quieran meter cosas justo de apreciación de prácticas humanas, justo apreciación antropológica, con mucho prejuicio, pues ahí sí ya no me está cuadrando. nada más con ganas de molestar, solo como anexo, pues, es que, bueno, Molesta. de los referentes Dale, Diana, de dale. cine, no, de los referentes de cine en lo que se trata, pues, la diversidad cultural y racial del país, la película más grande fue Tizoc, y allá también, o sea, es otra narración en la que si bien se retrata de una manera quizás más bonachona, porque al final, o sea, muestras a todas las etnias de las regiones y los haces coincidir en un punto como paradisiaco donde todos podrían llevarse bien y de hecho que comercian y como no tienen una lengua común, silban. O sea, esta cosa como este mito, ¿no? De decir, mira, todos son amables, todos son buena onda y María Félix se parece a la Virgen. O sea, ¿qué más necesitas? Es decir, toda esta visión, otra más
angelada, quizás más exitosa y más digerible para el público que consumía películas mexicanas de los 50 y de María Félix específicamente, pues bueno, cuando haces el contraste entre generaciones, dices, no, pues esta gente del CUEC, que por ahí investigué y decían que era de la primera generación del CUEC, pues son unas gentes revolucionarias, porque al final Jorge Pons platica, ¿no? Que él y sus amigos en esa primera generación tenían como profesores más bien a literatos, más que personas que les dieran herramientas técnicas en cuanto a movimientos de cámara, edición, es decir, lo que rescataba el CUEC es que estas personas que eran sus profesores consumían mucho cine europeo y platicaban sobre eso, sobre escenas, pero propiamente a la hora de trabajar con cámaras y demás no era tan fructífero, y eso lo dice Pons, porque incluso dentro del cine nacional ellos tenían trabas, es decir, no podían ingresar propiamente a hacer películas nuevas porque el sindicato de trabajadores de cine pues los tenía bloqueados. Entonces, quizás A menos ajá. que tuvieras a Sashita Montenegro trepada en el No, caballo. bueno, pues sí. Pero te digo, es que quizás la diferencia de este corte de Fe, que se ve más como, dices tú, más regañón, yo lo veo como intentando ser más crítico, que a lo mejor son lo mismo, pueda tener que ver con que la tradición de Fons y de Alcoriza sí tiene que ver más con el teatro, que de hecho también Fons lo dice. Yo estudié teatro primero y luego ya me lancé al CUEC, empecé a hacer películas posteriormente y el otro señor, bueno, pues trabajó con Buñuel. Entonces quizás, o sea, el drama que estás detectando no es que no esté ahí, es que viene de ellos. Y la parte de cine, las técnicas de cine las van aprendiendo, las van adquiriendo conforme van lanzando sus productos. Entonces quizás sea por ahí. Te digo que además, si me dices que no consumes el melodrama de los 40, 50 mexicano, pues obviamente esto te va a resultar muy chocante, porque acá, por ejemplo, en la que decías tú de Pedro Infante, No comes azúcar y fuiste a agarrar paletas, mano. sí, básicamente. Panela, piloncillo. Acá Pedro Infante gritando Torito, o llorándole a Sara García en el cementerio porque se le murió, todo borracho. Chiflando, porque México nos ha enseñado que los pobres chiflan. Entonces, esos los de la ciudad, los del campo, cantan, Manuel. ¿Y lo de Costa qué hacemos, Manuel? Pescan, ellos no sé. pescan. Tanta película. Los de Costa se comen claro, las... sí, la mujer del puerto, claro que sí. Ustedes pescan. El pescado. Entonces, O sea, sí, no consumo ese cine y tal vez no, por eso no lo estoy viendo con la lente de ese cine, ¿no? Siento que es un poco cuando hicimos a Eliana ver cine de terror. Un poco, ¿no? O sea, pero justamente mi tercer elemento, ¿no? Para el criterio de comparación, pues no es ese cine de los 40, simplemente lo estoy viendo así como película. ¿no? Ajá, como película cualquiera. A pesar de eso, creo que tal vez Fe fue una de las que menos me gustó. Creo que puedo decir mejores cosas de la segunda, pero Fe creo que sí fue confuso. Tengo que decirlo. Fue un asunto confuso. Interesante, pero confuso. Y justo si es cierto lo que dice Eliana, ¿no? O sea, yo entiendo que esta primera generación que sale del CUEC, Jorge Fons, y luego Ripstein, y no sé qué, y ellos lo que van haciendo es justo una cosa revolucionaria para el cine mexicano que estaba, pues sí, una cosa horrible, ¿no? Saliendo de los 60s. Y que se ve, o sea, se ve justo en la estructura, se ve que Luis Alcoriza está ahí también, y se ve en la estructura de la película. No recuerdo yo una película mexicana de las que tengo de esa época, que no son todas, pero tampoco son tan pocas, que tenga esta misma estructura, ¿no? De 3 historias. Que sí había visto en otras tradiciones de cine, más o menos de los mismos años, pero me sorprendió verla en una película mexicana que aparte tenía a Sara García. Sarita García. Oye, una pregunta para ustedes. ¿Cuál sería la película mexicana así que definiera el cine mexicano de los 60? Es curiosidad, no sé, pregunto porque no sé. ¿Cuál dirían ustedes que es? Así como tal vez en los 70 sea Mecánica Nacional. Canoa, tal vez. Canoa es de los 60. No sé. O hay una película, un mito tal vez fundacional del cine mexicano de los 60. Pregunto, porque no sé. Yo creo que si Canoa es de los 60, puede ser Canoa. Déjame buscar. Porque Rojo Amanecer no es de los 60. No, ese es del 88. No, Canoa es del 76, gordo. ¿66? 76.
Las películas de los 60s que yo recuerdo más bien están todas con Enrique Guzmán y con Silvia Pinal en su última etapa de mujer joven atractiva. Sí, no, es que fue toda una etapa así como de películas irrelevantes. De así. Angélica María y Sí. todas estas onditas. Mauricio Garcés. Pues entonces a lo mejor hasta cobra un poquito más de relevancia ese tipo de trabajos, ¿no? Porque sí, justamente en México lo único que se hacía de películas era Alberto Vázquez y a Enrique Guzmán peleándose tontamente por el amor de Angélica María. O sea, no mucho tiempo de diferencia aventarte una película así, creo que también es meritorio, ¿no? Sí, Pienso, Modisto de no sé. Señora sí me la puedo echar. Ah, hoy se está cotorra. Un día deberíamos hacer Modisto un de Señora ciclo yo me río como Modisto de Señora. Un día hay que hacer un ciclo de Mauricio Garcés. Ok, Lo voy a ver lo voy a ver con mi papá. Perdón. ¿Algunas de entra Tintán son todavía de ahí. los 60s Justo yo estaba no, ya pensando, son- bueno, más bien les iba a preguntar, las más como destacables de... Ah, no, pero dijiste Tintán, yo estaba pensando, ¿las más destacables de Cantinflas son en los 70s o en los 60s? Ah, La etapa justo, o sea, priista, Cantinflas también estuvo en los 60. El Padrecito es como del 60. la época priista de Cantinflas. Mira, por ejemplo, así de verdad dice que El Padrecito es 64, hay El Profe 71, Por mis pistolas el 68, El Bolero de Raquel, ese es un película. Bueno, una película, 57, Si yo fuera diputado 52, 61. Sí, Cantinflas. Bueno, que Cantinflas también, ¿no? Y termita aparte. Que justo el Padrecito, porque aparte se llama El Padrecito en diminutivo, Padrecito. fue la película más taquillera con más ganancias en España durante los 60. Oh, sí, Órale. datazo. Fue la Wow. película que más réditos le dio a España. Bueno, creo Pero que es sí, momento de pasar a Esperanza. Esperanza. Entonces. a mí de las tres, Esperanza fue la que menos tuvo mi atención. No sé, tal vez porque inconscientemente seguía buscando el tópico y noté enseguida que el tópico que había propuesto no se encontraba ahí y entonces dejé de prestarle tanta atención, por así decir. Y obviamente que la película está más que obvio cómo está situada a partir del pecado, ¿verdad? O sea, cada uno de los personajes va representando en sí, de alguna u otra manera, diferentes tipos o grados de pecado. Incluso la escena misma, la escena tal cual, pues es creo que uno de los sacrilegios más grandes, ¿no? La escena en sí misma es sacrílega, ¿no? Esta crucifixión. ¿Y cómo va desarrollándose el personaje? Sí termina por chocarme a mí un poco la idea de manejar. Es que a mí la esperanza desde hace muchos años me tiene con muchas dudas, ¿no? Sigo pensando que la esperanza es la ruina del hombre, ¿no? Hace mucho que no puedo dejar de quitarme esta idea de la cabeza. Y entonces a lo mejor como mis reflexiones sobre la esperanza han sido otras, verla ahí tan puesta, tan sencillamente, tan esperanza, es como que la esperanza nada más es sentarse que algo mejor suceda, me chocó un poquito. No me gustó tanto como que se manejara así esta ruina del hombre, ¿no? Y solamente, bueno, no sé qué más agregar en este momento. Pienso que a mí personalmente fue la que menos me atrapó, menos me hizo sentir y la que más chocosita se me hizo de ver, la que más sentí que volteé a ver el reloj con mayor frecuencia. No se me ocurre más Yo no sé comentarios. si me voy a poner chocante, pero ahora me llamó mucho activaste mi curiosidad. ¿Cuáles son como las reflexiones que tenías entonces sobre la esperanza y por qué te chocó cómo está representada aquí? Ay, es que, bueno, es incluso difícil para mí como bajarlo, ¿no? He entendido a lo largo de mi vida que no hay nada más cansado y desesperante que vivir en la esperanza. La esperanza para mí, desde mi perspectiva, es nada más que la motivación para seguir, pero hacia la nada. Creo, y lo digo en serio, ¿no? Sí que es muy prometeico esto, pero sí es la ruina del hombre vivir con la esperanza. Tener esperanza dentro de nosotros es lo que ha generado la ruina de todos. No sé cómo llevarlo más a la profundidad, mi concepto en este momento. Y en la película siento que está retratada de una manera muy simplona, que nada más la esperanza radica en pues, poderle comprar una casa a su mamá y hacer dinero y pues que todo vaya bien. Y ya siento que nada más está tratada así, que no hubo como un raciocinio más profundo acerca de lo que en realidad puede significar la esperanza en el sentido de la desazón, la esperanza en el sentido de que incluso con esperanza las cosas no suceden, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues es lo que es, o sea, ¿qué esperaba? ¿Qué esperabas? Así es, o sea, tú tienes razón, ellas tienen razón. Más bien es que te entusiasma el tema, digamos. Sí, me entusiasma sentirme sin esperanza, pero saber que la tengo. Sí, o sea, más bien es que a ti la esperanza, sí, así como que no es lo tuyo. A mí me gustó más que la de Fe. Me gustó mucho el personaje de la esposa del Raúl magnate. Astor.
que hablaba así como entre francesa pero gringa y luego ya no sabía de dónde era. Me gustó ese personaje porque aparte era su conciencia jodona, ¿no? Un poco, era como su Pepe Grillo pero malo. O sea, así de, Mira, nunca y lo lo pensé así. seducía y le abría las piernas y le decía, eres un estúpido por creer en la esperanza. Pero al final le dice a su gordo, me descuentas 10,000 pesos, ¿no? De mi Sí, no, mensualidad ella y se se los da asegura también. de que llegue el pago a su mamá. Y luego ese final es uno de los finales más abiertos y un poco absurdos de la historia del cine mundial, A mí me en la pareció la que cosa ella más está haciendo, random del mundo. O sea, ella se puso bichota, ella así de, le das los 10,000 pesos que a mí me tocan y le subes a 30 y ahora me perdonas, pero tengo una cita con el billar acá arriba con los doctores, ¿no? Entonces, no entendí yo ese final, no entendí qué pretendía ella pidiendo un café, llegando a la sala de juegos de los doctores, Según yo, pero el final sí es retórico a la esperanza, ¿no? Porque que el final sea abierto conjuga bastante bien con la idea de la esperanza. Porque la esperanza justamente es eso, ¿no? Esta situación en la que todo, absolutamente todo, cabe. La esperanza es enorme y todo cabe. Entonces puede que el güey se salve, puede que el güey se muera, ¿no? Entonces, según yo, sí conjuga bien la idea de la esperanza dentro del final abierto. Porque en la pero esperanza no hay conclusión, eso también es horrible de la esperanza. sí, o sea, entiendo que no hay es que el punto es conclusiones, que pero por lo menos si es la escena abierto. del billar es completamente Ajá, sí es Sí, innecesaria. como sí. de, ahora que ya te pedí los 10,000 pesos para él, voy aquí a comerme un algodón de azúcar del señor que está fuera del hospital, ¿no? O sea, y Sí, no, dices, es que un final ok, abierto es como ahorita decía Alberto, se puede morir o no se puede morir, o no se puede morir, eso es un final abierto, ¿no? Pero aquí es más bien, ok, puede entrar a escena un dinosaurio, no pasa nada. sí, ¿no? O sea, exacto, puede ser cualquier cosa. Puede Si entrar no, la le pagas a señora la de fe, señora y ¿no? es Ahí en el abducida por un hospital, la lobo. que le compusieron los. Sí me gustó, está un poco más enfocado en su historia, en la manera en la que organiza su narración, ¿no? Sus personajes. Sus personajes siguen estando un poco chafones, ¿no? Por ejemplo, como dice Alberto, este monito que solamente quiere comprarle la casa a su mamá y una u otra de las morrillas le pregunta, ay, ¿para qué? Ay, pues para que me deje en paz y ya pueda hacer yo lo que quiera. Y ya luego una onda, o sea, no te dice como que, ¿qué es lo que quiere hacer? Uno nunca se entera hacer y por qué es tan importante ahí la casa de su mamá, ¿no? Y bueno, ya que su mamá, y pues, que ahora, yo digo, ¿no? Llega su mamá, pues digamos, como con características cliché de la mamá tradicional mexicana, abnegada, de que le lleva sus sopitas, ¿qué le llevó? Romeritos con Sus camarón. romeritos con camarón, ¿no? Porque entonces Jesucristo se alimenta de comida de cuaresma, los romeritos con camarón. Y ya, ¿no? La señora y la presume con las vecinas, ¿no? De, ay, mi hijo anda siendo de Cristo y es güerito y se parece a Jesús. Y la única cosa negativa que hace la mamá es pedirle palgas. Es lo único que hace la señora. O sea, ya después Pero es que eso es lo único. eso fue lo único que hizo. Mi hijo, me da 100 pesos para el gas. 50 y ya después le dijo, ay, pues ya ves que hay muchos gastos. Bueno, te doy 100 y ya. Esa es toda la gran maldad de la señora. Que yo digo, bueno, pues tienes ahí tu mamá anciana y pues ahí le puedes aportar lo del gas, pues se lo da. ¿No? Que te lleva romeritos con camarón, pues ya mínimo que se diga de ti que le da lo del gas. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿dónde está ese interés exacerbado, esa avaricia, esa codicia de la madre? Y luego, bueno, sale Sasha Montenegro ahí montada en un caballo, Espectacular, ¿no? espectacular, ¿no? Ella está Lo que la verdad me parece espectacular guapísima, la ese verdad, cameo. y todo. O sea, ni los cameos de Este, Stan Lee están tan chingones. exacto. Y sí, creo que lo que más me gustó fue el personaje de esta chica, que tiene su final muy abierto al final. Creo que el asunto de las violaciones sí es como un issue que tiene Luisa Alcoriza. Aquí en el asunto de la enfermera que la quería violar el doctor y ya el doctor se va así como de la nada de, ay, pues si no me las aflojan, pues ya ni me llames por acá, ¿no? O sea, pues yo ya después pensé, pero que el doctor no había quedado con el Jesús falso y el otro empresario, no con la enfermera, ¿no? Y ya él así, ¿no? Con todos los grandes, falta su trabajo, ¿no? Su chamba ya Se pagada y lavó las ya, manos. ay, no, pues es que tuve mucho trabajo. Ese tipo de cosas ahí como Hubo medio raras, pandemia, ¿no? dijo, hubo Que tiene pandemia. la historia. Hubo pandemia un año y no puede llegar a un año.
Tal vez lo que me gustó fue que él mismo en su esperanza, o sea, sí tenía esta esperanza, pero es una esperanza como de pendejo, porque es una esperanza De que él güero, quiere perdón. tener, de, ay, yo voy a hacer el verga después, ya cuando mi jefa se vaya a vivir a su casa, yo me voy a quedar solo, pero pues, no, tú ponle chapa de oro a los clavos de fierro, total que no pasa nada, o sea, es como que él solito se mete el piso. Bueno, como que desde Tal un vez esa principio es la gran pensaba moraleja de esta. inmolarse, ¿no? O sea, como que dijo, me voy a sacrificar para que mi mamá pueda tener su casa. Pero igual es como cuando los mexicanos decimos, es que hago muchos sacrificios, ¿no? Pero no es como que en realidad te va a sacrificar como él. Pero creo que él no tenía la Puede intención ser. de sacrificarse él. Este me pareció el mejor logrado técnicamente. Más allá del Dalí. Sí me En lo parece que visual. está, ajá, lo visual sí está mucho mejor tratado en muchos aspectos, pero que también me imagino que debió significar un reto el lograr hacer tomas interesantes o, pues sí, interesantes con el elemento principal completamente inmóvil. Entonces también eso técnicamente me imagino que sí generó un reto, ¿no? Y las cortinas, los escenarios, el circo sí me parece que estuvo bien logrado, ¿no? Ya cuando saca la cámara a la calle sí se va un poquito toda la chingada, pero mientras hacen las tomas dentro sí me gustó mucho, y sobre todo que me gustó mucho la elección de los colores y las escenografías y tal. Sí me parece que técnicamente, por así decirlo, este es el de los tres, a mí fue el que se me hizo mejor logrado. Tiene hasta flashback Ah, de cuando era, de cuando era doble. sí, doble Ah, de tienes riesgo, toda la ¿no? razón, te cabe toda mi Ah, ración. cierto. Sí, sí, No me sí, acuerdo. cierto. Lo que me llama la atención también de la primera y la segunda, o sea, estos primeros dos episodios, es este asunto con la sexualidad, especialmente como el deseo sexual femenino, como en esta escena donde están todas ahí mamaseándoselo, según dándole Mm, masaje, y la enfermera y las otras dos morrillas y así, y la otra, su Pepe Grillo, ahí también le está insinuando cosas y bla, bla, ¿no? O sea, como que, no sé, como que siento que la película pone el deseo sexual femenino que está ahí, sí existe, no es latente, sino manifiesto, pero por alguna u otra razón siempre acaba o en un tipo de escortismo, tipo de prostitución como esta Pepe Grillo, o en violación. Eso es muy raro, cómo acaba este asunto de la sexualidad femenina. pues supongo, bueno, sí, eso sí también lo había notado, ¿no? Como estos extremos. Nunca hay el punto medio de una mujer que tenga un deseo sexual y que no pase algo malo. Siempre tiene consecuencias funestas para quien la Exacto, practica. exacto. Sí, eso es extraño. Pero te digo que otra vez regresando al contexto de las películas cincuenteras de Pedro Infante, ahí las santas madres eran, o las santas esposas, eran mujeres abnegadas, que no tenían sexualidad de ningún tipo. Y las que tenían sexualidad, pues eran las ficheras, ¿no? Que si las querías redimir, pues no eran ficheras, eran cabreteras. Que si las querías redimir era porque bailaban delante de un público para salvar a su familia, que había caído en la desgracia, y si no, pues eran malas mujeres con malas decisiones y por lo tanto mujeres que no eran de bien. Y con menor valor, ¿no? O sea, mujeres que no tenían valor. Una mujer que Entonces, expresaba su sexualidad era una mujer sin valor. Y tampoco valor tenía que con unas monedas puedes hacerte de ello. sí, entonces acá el matiz supongo que sigue igualmente negativo, pero ya lo exploras en otros aspectos, no solamente así. Pero es que En también, más o sea, aspectos de lo sí, negativo, vaya, pues, o sea, no es que la luz sea más positiva con respecto en estas setenteras, por lo menos estas dos que hemos revisado, ¿no? Pero ver el catálogo del mal un poco más extensamente. pero es justo basado en este canon pedroinfantinesco de la imagen de las mujeres, porque también, o sea, hubo películas sobre mujeres, ¿no? Prostitutas, ¿no? La mujer del puerto con Andrea Palma, tenían otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? A la que tenían los melodramas de Pedro Infante y Mm. compañía, y que pues lo que prevaleció fue pues, Pedro Infante. Pero también es interesante ver que justo eso prevaleció, incluso en la sensibilidad en la que los revolucionarios, los cineastas que pretendían revolucionar el cine mexicano, estaban revolucionando el cine mexicano. O sea, seguían con ahí un poco pintado al mono, pero muy, muy similar a lo que hacían en los 50. Quizás a la que le va mejor en cuanto mujer liberada es justo a la pareja de Raúl Astor en esta película. Se ve que sufre menos. Porque ella es rubia. Oigan, ¡Ah, claro! ¡Claro! y Por extranjera. eso Y triunfa en la extranjera. vida. No, por Por supuesto, eso por rubia y triunfa. extranjera, claro.
Es otro, el nacimiento de otro estereotipo, pues. O la del caballo. Sasha Montenegro, que ahí no sabía nadie sospechaba en ese circo que esa malabarista era la primera dama. ¿Sabes que también me llamó muchísimo la atención, hablando justamente de Sasha? Tiene crédito. Ella tiene un crédito especial en la pantalla. Ya es que en los 70 tienen la costumbre de hacer los créditos antes. Tiene crédito. Su personaje hace absolutamente nada en la película y tiene un crédito. Sasha Montenegro. Sí, De hecho, claro, que tiene un o sea, crédito. cuando comenzó la película dije, no recordaba que saliera y en realidad sale como un extra prácticamente, pero es un extra que se lleva un crédito. Hoy en el 2021 entendemos por qué, ¿verdad? Pues porque si está, cómo iba a ser esa producción cinematográfica y que no estuviera la novia del preciso, ¿no? En una película con pretensiones revolucionarias, ¿no? Además, no es cualquier película, fíjate. Da para mucho, Sí. ¿ya ven? Esa escena de donde está Sasha Montenegro en el caballo blanco tejiendo, sí, se los juro que es una escena del Topo, ¿no? O sea, se la robaron a Jodorowsky y la metieron en esa película. Se los juro. ¿Cómo se llamaba? Santa Sangre se llama la del circo, ¿no? Ajá, Santa Sangre. Bueno, pasemos a la tercera. Es momento de llegar a la caridad. A ver, yo antes de que empiecen con sus opiniones, sí quiero decir que amo, así con mayúsculas, el personaje de Sara García. Es- que es la típica abuelita, así como de, órale, perros, peleen por el dinero, ¿no? Así como, así, así como, a ver, mátense. Y ya cuando se está matando, ay, no, ya vámonos, se está poniendo feo. Pero amé su personaje, así de que reparte su dinero, ¿no? Y a ver, vamos a aventarle monedas a estos niños para que se maten. Ella no esperaba tanta violencia, la abuelita. Pero me fascinó su personaje de 2 segundos. Antes de comenzar con todo, tengo que hacerles una pregunta que sigo sin resolvérmela y que de hecho la repetí para entenderla. La primera escena, o el primer tiro de la cámara es esta especie, o sea, va recorriendo, ¿no? Este barrido. Y me llama poderosamente, pero no entiendo por qué. Ustedes explíquenme, por favor. ¿Por qué todas las imágenes que tiene en primera instancia son de héroes de la Son héroes independencia y los nacionales. niños héroes? ¿Por qué? Sí, ¿Pero por qué? ¿Por está en qué? una iglesia, ¿no? No, ahí está en su casa. No, Está primero en era su su casa casa. repartiendo las monedas y después ya va a la iglesia y allá en la iglesia se sobreentiende ¿Y que ahí ustedes empiezas a cómo encontrar saben que las... está en su casa? Porque Pues sale, ¿no? ¿quién? Sí, güey. Porque, No, por no ejemplo, sale de su casa. sí, no, Después de que Manuel. pasa esa escena, No, está ella sí, directo hay. en la iglesia. No, Manu, porque Pero sí hay como un cambio. O sea, en la no casa, recuerdo qué hay. No sé si es la cama o algo, pero sí se ve que es su sí. cuarto. ¿Sabes qué hay? Hay un altarcito a la Virgen de Guadalupe que se nota es casero y después empiezan a salir imágenes religiosas, pero que ya tienen esta connotación de pertenecer a una iglesia, por el tamaño y por la Creo que forma. Pero o sí sea, hay. del altar hace como el cambio, ¿no? De ahí pasa a la iglesia, No, porque ¿no? pasa la Virgen de Guadalupe, que de hecho la Virgen de Guadalupe también se sobreentiende ahí como el estandarte y la alianza, ya creo que estoy sobreinterpretando, y después pasan los niños héroes, que hasta ahí llega la historia. Ya, no, Juárez para abajo, no, hasta ahí para arriba. O sea, los niños héroes es la última imagen y después ya se transfiere hacia lo que se entiende ya está en la iglesia. Y la primera parte está haciendo las cuentas de lo que va a repartir, está decidiendo, voy a dar esto para los niños, esto para tal, y ya en la siguiente se empieza a escuchar cómo caen las monedas que las está dejando en las alcancías de las limosnas. Pero ¿por qué las imágenes de la independencia? Los héroes de la independencia, ¿por qué? ¿Alguien lo entendió Es o una, Yo no. es una metáfora, tal vez. Es un mensaje subliminal que nos quiere dar sí? ahí Jorge Afonso. ¿Tú, Eliana? Pues en realidad no lo pensé mucho en ese rato, pero ahora se me ocurre que pudiera ser que están fincándola como una buena ciudadana y una buena católica, ¿no? Está peleado eso. Es un personaje con conciencia social que respeta sus héroes patrios, lo mismo que respeta su religión. Y si O no tal aparece vez, Juárez, todavía podría sostener allí mi hipótesis. Sí. puede ser, pues. Sí, porque se encarga de la iglesia, porque va a ir a la iglesia, pero también se encarga de la gente, ¿no? En su Ujú. imaginación de persona rica. Bueno, y es que al final todo se vuelve una crítica contra eso, ¿no? Contra la iglesia y me imagino que en este sentido, por esas primeras escenas, pues también contra los símbolos patrios. No hace como una, pregunta, ¿eh? No hace como
igualación entre símbolo patrio y símbolo religioso. Pues podría ser. Digo, yo también solo estoy especulando, no sé. No, qué yo diga. Pues es también. que la caridad como institución, es decir, ya sea que la pongas como a través de las instituciones sociales que se supone que tratan de reparar las diferencias que existen, ¿no? Las desigualdades, y que no siempre logran su cometido, lo mismo que la caridad católica, no sé, la cristiana específicamente ahora en este contexto que nosotros usamos la palabra, pero la caridad católica también está muy del lado de eso, ¿no? De que da ciegamente y bueno, y solo es como para reparar en ese momento de la inmediatez. Entonces quizás por ahí haya que empatarlas, ¿no? Al final las instituciones caritativas quizás no hacen todo el bien que están pensando, ¿no? Uh-huh. Sí, pero sí hay algo ahí, ¿verdad? No es azaroso. Vaya, no es hay que hacer un barrito con imágenes de los héroes de la independencia. O sea, sí hay algo que se está tratando o sea, sí hay un mensaje ahí que tratan de Sí, lanzar. Ya nosotros no sí, lo porque leemos. también porque la crítica además, o sea, no es solo a la caridad como un valor religioso, sino también la crítica de ese corto es pues a la burocracia, bueno, no sé si a la burocracia mexicana nada más, pero a la burocracia, ¿no? Ya como esta mujer pues va quedando atrapada en todo ese sistema, así tal como el señor, ¿cómo se llamaba? El señor F en el proceso. Uh-huh. No había Y pensado es en el justo ahí proceso. donde en el cine mexicano como que te quedas con esa duda. O sea, de si en realidad sí o no. Como que si es así, o sea, sí, ya lo puedo conectar muy bien con la crítica a la burocracia. Pero pues como que entonces tuvieron que haber hecho el corte, o sea, la edición, la referencia un poquito después, ¿no? Ya como que acercándose a la problemática burocrática que sufre esta pobre mujer. Y no Oye, al principio, porque si al principio está como de, chale, a ver, como porque me ponen estos héroes patrios aquí, luego a la iglesia. pienso también, no, bueno, no es justificación, pero bueno, tal vez tratando de entender digo, si a leguas sabemos ya ahora nosotros que Sasha Montenegro aparece en el corto pasado por imposición, qué tan difícil era para ellos lanzar una crítica más mordaz, ¿no? Sí creo que tenían que hacerlas casi así de sutiles, no creo que tuvieran manga ancha, y menos con Echeverría, ¿no? No creo que tuvieran manga ancha como para soltar así ¿no? El sablazo. Entonces sí las críticas tenían que estar, pero híjole, con pincitas así muy sutiles, muy por encimita puestas. No creo, estoy seguro y sabemos que no había cabida para la crítica directa. En el prismo la crítica es inaceptable. El prismo y la crítica son antítesis, ¿no? Y de los momentos más duros del prismo justamente es ese, ¿no? Entonces, por ahí creo que a lo mejor no es falta de capacidad, sino más bien situación social o situación política del momento, ¿no? Sí, incluso te pone a pensar que a lo mejor en la edición, ya en la edición final, igual ahí se pudieron haber ido, se pudieron haber cortado, pues cosas que te daban a entender, pues sí, otros puntos de vista dentro del corto, ¿no? Que igual, pues se perdieron porque no los pudieron dejar al final. Puede ser, pero aún así creo que puede pasar la censura siendo muy ágil y teniendo mejor edición. Creo que también es muy bonita la película en el sentido de observar el efecto dominó de una acción que en el inicio se pretende buena y termina por generar todo esto que encontramos, ¿no? Porque ninguna de las dos partes de la historia termina bien, uno muerto y el otro en la cárcel. O sea, los dos peores escenarios en los que las personas se pueden encontrar en la vida, muerto o en la cárcel, ¿no? Entonces, Sí, por fijaros, algo increíblemente absurdo, ¿no? ajá, y algo que al final es un pleito de niños, ¿no? No sé si me voy a brincar mucho, Pero pero vas al bueno, final. pero voy al final. En el final Sí. está la caridad, ¿no? En el final sí está así Mm, preciosamente retratada la caridad. El cuadro es muy bonito, el tiro, los niños, ¿no? Los canales, eso también me gusta mucho. No sé si haya sido azaroso, no creo. Que en lo que están sentados son los tubos del drenaje, que después serán sumergidos, ¿no? Esos tubotes en los que los niños están sentados son los tubos del drenaje. Entonces no creo que sea azaroso que estén sentados ahí. Creo que sí tiene que ver como con un remarcarles el contexto social de los niños. Y la manera en la que les tira la torta, sí es que ahí está la caridad, no sé, ¿no? Y aparte, ¿saben qué tiene muy chingón? El ritmo. El ritmo es tuk, 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 tuk. Es así bastante chido, ¿no? Creo que de las sí, tres es la que mejor ritmo tiene. Tal vez porque es la más corta.
Y Y la además, cámara justo también. eso porque logra plantearte todo muy bien en muy poco tiempo, ¿no? A Sí. diferencia de las otras que sentíamos como que falta ese desarrollo, aquí es como el ejemplo muy claro de sí lo puedes desarrollar en poco tiempo. La última escena sí me gustó mucho, que sí, es donde se ejemplifica lo que es o lo que la película entiende por caridad, pero también la caridad que, por ejemplo, da la Sara García, ¿no? Al principio, que desata todo este asunto, ¿no? O sea, que la caridad también puede, la caridad exterior sin ningún tipo de contexto puede ser contraproducente, ¿no? Puede ser muy dañina. Y eso fue lo que más me gustó. O sea, el planteamiento está muy, muy bueno y creo que si se hubiera sacado ese guión de ese corto y se hubiera trabajado mucho más sin tener personajes tan caricaturizados, tan planos, ¿no? Una de las cosas que noté es que, bueno, está Katy Jurado y el portento de actriz que era Katy Jurado, Se la compras, ¿no? pero se la compra totalmente, pero el asunto es que su personaje siempre está en un modo, ¿no? Siempre está así como en el stand-by. Su stand-by es, sus reacciones son las mismas. O sea, siempre es así de, pues es que tu hijo, que no sé qué, y la vecina me golpeó, y luego ya te mataron, y ahora me voy a echar al piso. Entonces así, y luego lloro en la oficina de no sé dónde. Entonces, siempre está en en la misma modalidad, siempre está, no le cambian nunca el modo a ese horno. Entonces, eso también acaba por hacer que los actores no tengan muchos recursos, ¿no? Se agarran donde pueden. El personaje de Sara García dura 2 minutos y lo tengo que remarcar, sí. A mí me gustó mucho. Creo que la señora hizo maravillas con esos 2 minutos que tiene ahí. Y sí se ve así como que la señora dijo, a ver, ¿qué quieres hacer, pendejo? ¿No? Así, no, pues estaba bien culero tu guión. Yo voy a hacerlo como yo quiero. Y lo hizo como ella quiso y le salió bien. Sí, señora Sara García, pero ¿por qué va Pero a meter a los niños héroes? Que voy a meter a los niños héroes. así no me importa. Si yo digo que va a haber Y me niños héroes, marcas va un a haber Allende y niños un héroes. Morelos, ¿no? Y donde me quites a Francisco Javier Mina iba a haber pedos, dijo. Y ni se te ocurre ponerme a Benito Juárez. Sí me lo imagino, ¿eh? O sea, sí me lo imagino dictándole a Jorge Fons que tenía que, oiga, señora, pero no tiene sentido con la... No me interesa, te lo pones ahí con todo, no, no importa que no sea buena. De hecho, sí hubo revisión de guión de parte de Sara García sobre su intervención. O sea, eso sí pasó. Y lo cuenta Jorge Ponce en varias entrevistas que le hacen sobre eso. Sí se nota que era una señora que ya con el peso en el cine que tenía, y como todo buen mexicano con un poquito de peso, prepotencia, ¿no? Así. No se quitó los dientes para que no la respetara uno en los 70, fíjate. Yo ya con eso, yo ya con eso lo respetaba. Ya. De lo que padece, creo yo, es justo de los personajes planos, los personajes unidimensionales, ¿no? Que son, o sea, por ejemplo, el personaje de Katy Jurado está pasando por un pinche viacrucis burocrático, de luto, de pobreza, de ignorancia, ¿no? O sea, de todos los pesares que, pues no todos, pero casi todos los pesares que todo el ser humano puede tener. Y que aparte son pesares que no se van, o sea, no es así como de tristeza del perrito Che, ¿no? O sea, son pesares permanentes, ¿no? Casi permanentes. Y el personaje siempre está en ese mismo modo, o sea, nunca ves que el personaje razone, simplemente son reacciones, pues muy viscerales, que el guión o las personas que hicieron el guión están entendiendo como propias de las personas de esa clase social o de las personas de ese contexto, ¿no? Y creo que ese es también el problema no solo de sino de todos los demás, de toda la película, que las personas que hicieron el guión, que díganse, son 3 historias de Luis Alcoriza con guiones de Jorge Fons y del otro señor que no me Alberto Bojorquez, ¿cómo se llama? Pues no es como que Luis Alcoriza, Jorge Fons o Alberto Bojorquez hayan vivido ahí en el Capulín, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde cojea mucho la película completa, ¿no? Que es justamente 3 señoros, ¿no? Que están ahí pues, de varo, tal vez, que vienen a hacer cine, viendo cómo ellos creen, exhibiendo cómo ellos creen que los mexicanos pobres son, cómo es su vida y cómo son sus reacciones, y poniéndolo ahí en blanco y negro en su guión. Esa es como la gran queja que tengo. Toda la película, no solo esto, pero sí, esta fue la que más me gustó, porque fue la que más pensada estuvo. Hubo una escena que me gustó mucho, y no sé si me estoy yendo muy lejos, pero tampoco creo que me estoy yendo tan lejos. La escena donde están todas las secretarias en una de las oficinas y nada más se ven cómo teclean y teclean y teclean y teclean, ¿no? En las máquinas de escribir, y la cámara va haciendo así, va avanzando, ¿no? En la oficina y solamente va enfocando a las secretarias de espaldas en las de máquinas de escribir. Y me recordó mucho a una escena de una película muda gringa de King Vidor que se llama The Crowd,
en la que hay una escena que se va extendiendo, una escena aérea que se va alejando. Y son un montón de escritorios en líneas, en hileras, ¿no? Son, no sé, y cada vez se van haciendo más y más y más y más y más escritorios. Y son escritorios con burócratas, ¿no? Con godines que están tecleando y están escribiendo, ¿no? Hasta que se hace así una inmensidad como de, no sé, 500, 600 escritorios en el cuadro. Entonces sí me recordó mucho esa escena y sí me gustó mucho cómo la hizo ahí, con lo que tenía, ¿no? Con los recursos que tenía, pero me pareció bastante bonita, bastante adecuada. Pero Acotando algo lo que dices de esa escena, me llamó mucho la atención, pero sobre todo la sonoridad del entorno que se genera a partir de eso que dices. Hay una sonoridad del entorno que es abrumadora y que seguramente a nosotros nos tocó la parte última de esa sonoridad, pero que seguramente quien estaba atravesando por ese tipo de viacrucis, esa sonoridad tan metálica, tan tac, 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 de las oficinas burocráticas, debe haber sido algo, pero horripilante, ¿no? Y esa escena justamente termina a partir del sonido, termina justamente de cuadrar todavía mejor eso que tú dices, ¿no? De la infinitud, del absurdo y infinito de ese sistema burocrático, ¿no? A mí también me gustó mucho, pero sobre todo cómo sonaba, porque cansa, solo de estar viendo la escena, cansa el golpeteo de la máquina de escribir, ¿no? sí, aparte, o sea, lo relacioné también mucho por la sonoridad y por la imagen misma con esta otra película de los años 20, porque justo la película del 1926, 27, algo así, trata el tema de la despersonalización y la desindividualización de los seres humanos a partir de las sociedades industriales del siglo XX, ¿no? Que iban saliendo ya en los 20 y que aquí también plantea una situación bastante similar, ¿no? Ya en los 70, pero tampoco se me haría nada extraño que hubiera tomado la referencia de ahí. ¿Saben dónde tiré la carcajada? Así una carcajada que dije, no mames, esto es lo voy a marcar en mi casa, esta línea de guión. ¿Lo de Tlaxcala? Lo de Tlaxcala, güey. Ya no llegué a ese paraíso que es Tlaxcala. Es hermoso. Es que aparte, si supieran que en el siglo XXI ahora es un mito, ahora se duda de su existencia. Dudamos de existencia del estado de Yo Tlaxcala. la verdad no lo vi venir, no me lo esperaba. No me Es esperaba esa parte hermoso. del guión. Ya no llegué al Fue paraíso de gloriosa esa parte. Tlaxcala. Yo le hubiera dado un Ariel, no a guión, por eso lo De por eso, Ariel a mejor línea inesperada. sí. Ya no voy a poder llegar a ese paraíso que es Tlaxcala. O sea, podemos poner Al en el mismo paraíso lugar Tlaxcala. siempre tendremos las estrellas y ya no llegué a Tlaxcala. Güey. Siempre tendremos las estrellas, siempre tendremos París, Casablanca, paraíso Tlaxcala. No tiene Tlaxcala que nos tenga que presumir París. A ver. Bueno, chicos, para cerrar, no sé si quieran agregar algo más sobre nuestros 3 cortos que vimos. Concluía Ileana sobre estas diferencias de las luchas, ¿no? Entre los desiguales, ¿no? Los iguales y desiguales. Así estaba con eso, ¿no? Con que yo creía que era necesaria cierta limitación en los personajes para que pudiera hacer ese efecto del final con los niños, que son los que tienen una interioridad quizás mejor construida, tienen más matices, sus reacciones son más verosímiles porque tienen toda la gama de los grises, ¿no? Okay. Bueno, me hubiera gustado sí, tal vez saber. Se la han pasado mal desde que al padre y el otro en la cárcel y a los dos indistintamente se los garrotearon. El zapatero le decía, ¿no? Al chavillo, ahora sí me desgraciaste y voy a orar para que te vayas al infierno. Entonces, así de, güey. Oh, sí, es cierto. Sí, ¿no? O sea, como que los del Capulín sí se odian, ¿no? Así como que sí tienen emociones muy fuertes, así de, te vayas al infierno por hacerle esto a tu madrecita. Yo solo quería mi monedita de 500 pesos. Y es una vez más la caricaturización del pobre, ¿no? Porque el pobre odia y es rencoroso y hay dentro de sí mucho odio concentrado y en cuanto puede encuentra salida, ¿no? Sí me gusta mucho el guión en la película, pero sí tiene esos detalles, efectos, ¿no? O sea, sí termina por hacerle... Así hablan los pobres, dicen los ricos, ¿no?
Bueno, chicos, pues entonces creo que con esto podemos cerrar. Eso fue todo sobre la película. Ay, se me fue el nombre. Eso fue todo sobre Fe, fe. Fe, Esperanza y caridad. esperanza y caridad. Gracias. Sobre fe, esperanza y caridad.